continuam amb els nostres reportatges habituals, han tornat a publicitat i és el moment d'entrar dins la cuina. Avui aprendrem a fer un rellom de porc ibèric en salsa d'esclata-sangs al moscatell i ho aprendrem a fer de la mà d'en Enrique Gaya del restaurant Tapas y Vinos de Peguera. Hola, buenos días. Soy Enrique Gaya del restaurante Bodega Tapas y Tintos de Peguera. Hoy les vamos a preparar un plato turnedor de cerdo ibérico con salsa de setas al moscatel. Per fer el rellom de porc ibèric amb salsa d'esclata-sangs al moscatell necessitarem rellom de porc, bacó, esclata-sangs, panses, moscatell, brandi, brou de carn, pa de motla, mantega, oli, sucre y sal. Bueno, vamos a empezar el plato que hemos anunciado antes de solomillo de cerdo ibérico y el primer paso que vamos a dar es cortarlo en rodajas de 3 a 5 centímetros más o menos para poderlo envolver. Vamos a seguir envolviéndolos uno a uno. Esto es una tarea sencilla. El solomillo, ahora cuando lo tengamos envuelto, lo marcaremos un poquito en la plancha para que se haga una soldadura por él mismo y no se abra cuando lo horneemos. Empezamos a ponerlos en la plancha, le ponemos lo abierto abajo para que se vaya sellando y lo dejamos 3 minutitos. Bueno, hemos sacado el solomillo de la plancha y lo que hemos conseguido es, para no meterle ningún palillo, que la soldadura se quede bien cerrada para así cuando le demos el golpe de horno no se abra. Estamos aquí en el horno, lo vamos a meter, lo vamos a tener, 30 minutitos a 160 grados. Mientras se asa el solomillo en el horno, vamos a empezar con la salsa. Vamos a echarle 2 o 3 cucharaditas de azúcar para hacer un caramelo que nos va a dar color y brillo a la salsa. Poco a poco va tomando color. Seguimos con un poco de brandy, un chorrito. Y el siguiente paso va a ser echarle el caldo que hemos hecho de los restos del solomillo que hemos limpiado anteriormente. Vamos a añadirle un poquito de mantequilla que también nos va a dar brillo y nos va a suavizar la salsa. Vamos a añadir unos rossignols o rebozuelos a la salsa que no salteamos para que no pierdan jugo y se quede todo el sabor. Y a continuación le añadiremos también unas setas deshidratadas, unas trompetas negras fantásticas. Le añadimos un vasito de moscatel para darle el sabor que hemos estado buscando. Le echaremos un poquito de sal y la iremos rectificando hasta obtener el sabor deseado. Vamos a añadir unas pasas antes de espesar la salsa, que lo vamos a hacer con una harina de maíz disuelta con agua fría para que no haga grumos. Ahora que ha subido ya, que está hirviendo, poco a poco removiendo hasta obtener el punto deseado. Tiene que hervir para que espese realmente la salsa. Hemos cogido unos panes de molde y con otro molde redondito le hemos sacado el corazón, que ahora lo vamos a freír con el aceite limpito. Lo vamos a freír un poquito hasta que quede como una tosta. Lo dejamos en el plato ya y procedemos a emplatar y a salsear.
Este es el plato que os hemos propuesto y si queréis hacerlo en casa, pues seguir las notas paso a paso y si no, podéis degustarlo en Bodega Restaurante Tapas y Tintos en Peguera. Gracias, buen provecho.